de logaritmos. Antes de nada, lo que vamos a hacer es recordaros lo que eran los logaritmos, la relación que existe entre los logaritmos, las potencias y las raíces. El concepto de lo que llamamos concepto de logaritmo. Si hablamos de potencias, lo que tenéis es una base que elevada a un exponente nos da un número. En este caso, como ejemplo, os he puesto 2 elevado a 3 es una incógnita. Con lo cual, lo que nos están preguntando es el resultado de la operación. En las raíces, lo que no sabemos es la base que elevada al exponente me da un resultado. Por lo tanto, lo que desconocemos es la base. Mientras que en los logaritmos sabemos la base, desconocemos el exponente, pero conocemos el resultado. Nos preguntaría, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 8? Como veis, el concepto es el mismo en los tres casos, lo que pasa que la incógnita, el dato que desconocemos, es diferente en cada caso. En las potencias es el resultado, en las raíces es la base y en los logaritmos es el exponente. La forma de escribir un logaritmo se pondría log de logaritmo, debajo en un número pequeño se pondría la base de ese logaritmo, el número al que está elevado el dato que quiero saber para que el resultado me dé, pues en este caso, 8. El resultado de este logaritmo, si lo hicierais en una calculadora, no todas las calculadoras hacen logaritmos en cualquier base. Normalmente solo tienen dos logaritmos. El log, que es el logaritmo en base 10, aunque no se pone, y el ln o logaritmo neperiano por el inventor, que es el logaritmo en base e. Bueno, como os decía, estábamos calculando el logaritmo en base 2 de 8 y nos estarían preguntando cuál es el valor de ese logaritmo. Sería equivalente a pensar el número que elevado a x es 8, esto es resolver logaritmos con su definición, ¿vale? Y a partir de ahí tendríamos que averiguar bien, porque lo sabemos o con la calculadora, cuál es el exponente al que tenemos que elevar la base para que me dé el número. En este caso está claro que es 3. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. A continuación vamos a pasar a ver las propiedades de los logaritmos que nos ayudarán en muchos casos a resolver los logaritmos sin la calculadora. Lo primero que tenemos que saber es que el logaritmo de un número en su misma base siempre nos va a dar 1 y que el logaritmo en cualquier base de 1 siempre da 0. Esas son las dos primeras cosas que vamos a utilizar. Esto es debido, evidentemente, volviendo a la definición de logaritmo, a que a elevado a 1 es a y que a elevado a 0 es 1. Nos centramos ahora en las propiedades de los logaritmos propiamente dichas. Habría 5. La primera es el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. La segunda, el logaritmo de una división, es la resta de logaritmos. Logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, por supuesto, en la base correspondiente. El tercero es el logaritmo de una potencia. Cuando tenemos una potencia dentro del número en el que queremos calcular el logaritmo, la potencia sale delante multiplicando el logaritmo. Por lo tanto, tendríamos la potencia por el logaritmo en base a del número buscado. La cuarta, el logaritmo de una raíz. Cuando tenemos una raíz de orden n dentro de un logaritmo, se puede sacar como la división del logaritmo sin la raíz dividido entre el índice de la raíz. Y la última propiedad se llama cambio de base. Sirve para utilizarla con las calculadoras que no calculan cualquier tipo de logaritmos y solo hacen los logaritmos decimales y los logaritmos neperianos. Cuando quiero calcular el logaritmo en una base, eso es igual al logaritmo en otra base de ese número dividido entre el logaritmo en la nueva base de la base antigua. Estas 5 propiedades nos permitirían resolver logaritmos sin calculadora. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos para fijar conceptos. Por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 125. Si quiero resolverlo sin utilizar la calculadora, lo que haríamos, como siempre que tenemos un número grande, es factorizarlo. Sabemos que el 125 es 5 al cubo. Por la propiedad de potencias de logaritmos,
podemos coger y decir que esto es 3, que es la potencia a la que está elevada el 5, por el logaritmo en base 5 de 5. Y como el logaritmo de un número en su misma base es igual a 1, tendríamos 3 por 1 y el resultado sería 3, sin necesidad de haber utilizado la calculadora. Vamos con un caso un poco más complicado que combina varias de las propiedades. 0,04 es 4 partido por 100. Si simplificáis esta fracción, 4 entre 100, sabéis que el resultado sería 1 partido por 25. Como podéis ver, el 25 es 5 elevado al cuadrado, por lo tanto tendríamos 1 partido de 5 elevado al cuadrado. Veis que lo que tenemos es el logaritmo de una división. El logaritmo de una división, mirando las propiedades de logaritmos, sería la resta de logaritmos, el numerador menos el logaritmo del denominador. Tenemos, por lo tanto, dos logaritmos diferenciados. El primero sería el logaritmo en base 5 de 1, que por las primeras propiedades que habíamos visto, siempre el logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0, por lo tanto tendríamos 0 menos, y la siguiente parte es el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia se sacaba la potencia delante del logaritmo y tendríamos 2 por el logaritmo de 5 en base 5. Recordad, acabamos de decirlo, que el logaritmo de un número en su misma base es 1, por lo tanto tendríamos como resultado 0 menos 2 por 1, que es como resultado global menos 2, que sería el resultado de ese logaritmo sin utilizar la calculadora. Os pongo por último un ejemplo un poco más complejo, para que le cojáis un poco el ritmo a esto de los logaritmos. El objetivo sería averiguar el valor de x. Y para hacerlo, lo que necesitaríamos obtener sería el logaritmo de algo igual al logaritmo de algo, para de esta manera igualar esos dos algos y así poder despejar la x. Bueno, esto es la idea general. ¿Cómo se hace esto? Utilizando las propiedades de logaritmos. ¿Haciendo qué cosa? En el primer término veis que hay una suma de logaritmos que se puede convertir en el logaritmo del producto. Y en el medio tenemos 2 por el logaritmo de algo que viene del logaritmo de una potencia. Por otro lado, la parte un poco más sorprendente o difícil sería cómo convierto este 2 en un logaritmo de algo. Pues pensando a la inversa de lo que hicimos en los ejercicios anteriores, si yo considero que el 2 es como si estuviera multiplicado por 1, este 1 lo podría transformar en el logaritmo de un número en su misma base. ¿En qué base estamos trabajando? Cuando los logaritmos no ponen nada debajo, son base 10. Eso querría decir que ese 1 se podría sustituir por un logaritmo en base 10 de 10. La base no la pongo porque estamos en logaritmos decimales. Bien, una vez que he hecho este paso, que es el que es un poco más difícil de ver, lo que hay que ir haciendo es introduciendo los distintos números dentro de los logaritmos y luego intentando agruparlos. Voy a introducir el 2 en el logaritmo en base 10 de 10 y el 2 en el logaritmo en base 10 de 5. Veis que como estaban multiplicando delante de los logaritmos, pueden entrar dentro de los logaritmos como potencia. Una vez hecho este primer paso, el segundo paso consiste en agrupar la suma de logaritmos en el logaritmo de la multiplicación. Por lo tanto, tendríamos el logaritmo de x por 5 al cuadrado, igual al logaritmo de 10 al cuadrado. De esta manera obtenemos que x por 5 al cuadrado igual a 10 al cuadrado, ya que si el logaritmo de algo es igual al logaritmo de algo, los dos algos serán iguales. Así que desarrollando tendríamos 25x igual a 100, x igual a 100 partido de 25, que es 4. La x, para que este logaritmo de 2, esta suma de logaritmos de 2, el único valor que me valdría sería x igual a 4. Bueno, el cálculo con logaritmos lleva un cierto periodo de aprendizaje y de aterrizaje, por lo tanto lo vamos a dejar aquí. Me podéis preguntar en clase todas las dudas que tengáis y en clase lo que haremos será hacer ejercicios sobre logaritmos para ir pillándole un poco el punto. Venga, hasta aquí la lección 1.